Bueno, profesora de DPCC, mi grupo conformado son los siguientes. Número 1, Chávez Melody. Número 2, Luis Oré. Número 3, Justin Cochachi. Y número 4, mi persona, Alexandro Vargas. Vamos a exponer respecto al tema delegado de la independencia. Y así empieza. Con la introducción. Bien, en este tema nos vamos a enfocar en analizar la consolidación de la independencia del Perú, abarcando aspectos políticos, sociales y económicos, a través de la comparación y el análisis de las transformaciones en las estructuras sociales y económicas, las cuales esto va a estar dividido en 3 partes. Primera parte con lo político, segunda parte con lo social y la tercera parte con lo económico y por último la conclusión. Comenzando con la primera parte en lo político a cargo de Chávez Melody. Política. Los libertadores José de San Martín y Simón Bolívar no creyeron en la democracia ni en un gobierno representativo liberal, no al menos en la forma en que hoy pensamos sobre ellos, es decir, con derechos políticos que permitan el voto universal de hombres y mujeres, sin distinción social, así como su participación en el gobierno, además de derechos civiles amplios y ciertos derechos sociales, a lo que se agrega la existencia de diversas instituciones que garanticen la división de poderes. La lucha por el poder generó inestabilidad. Para los libertadores, eso era señal que un gobierno liberal, ya no democrático, no resultaba posible en América hispana. Las condiciones sociales y culturales, según ellos, no las hacían aptas para tal sistema. Para tener un gobierno estable, era necesario mantener el orden, eliminado aquello que genere discordia, como la elección periódica del presidente o los representantes en el Congreso. Además, resultaba indispensable limitar los derechos ciudadanos a grupos sociales con determinadas características sociales, económicas y culturales consideradas civilizadas. En cierto sentido, podríamos concluir en que los libertadores, pese a sus acciones, no tenían un pensamiento muy revolucionario. Luego con la segunda parte en lo social a cargo de Oré Luis. Social. La independencia del Perú fue una revolución política, no fue una revolución social. Sin embargo, tuvo un impacto social importante, dado que quitó del poder a la élite española. La abolición de ciertas restricciones de origen social o color de piel fueron menos determinadas para acceder a puestos de autoridad. El caso de Agustín Gamarra, presidente de la República entre 1829 hasta 1833 y 1939 hasta 1941. Él fue un mestizo que nació en el Cusco, que dejó su preparación para el sacerdocio y se enroló en el ejército realista para después pasarse al patriota. Ricardo Palma, un mulato a sus contemporáneos sobresalir en la persa política. La población indígena, por otra parte, podía votar y con ello negociar su apoyo a los caudillos militares. En el contexto de las luchas de caudillos muestra cambios. No obstante, la sociedad no era igualita a la que conocida la herencia colonial. Esas desigualdades son más bien propias de la República y fueron justificadas en parte del discurso liberal en Estados Unidos y Europa, el liberalismo, incapaces de razonar y está más que influida por los sentimientos, negar derechos a los indígenas, a los afrodescendientes se explicaban por su poca nula capacidad de razonar, que los llevaba a tener costumbres bárbaras. Desigualdades sociales y económicas no eran la prioridad de la política en el siglo XIX. Ahora con la tercera parte en lo económico a cargo de Justin Cochachi. Durante el virreinato, la economía del Perú estaba diseñada para beneficiar a España, con un sistema comercial monopólico y mercantilista.
que solo permitía el comercio entre Sevilla y unos pocos puertos americanos. La reforma borbónica del siglo XVIII liberalizaron un poco el comercio, pero solo entre la península y América, sin la intervención de otros países. El sistema económico generó críticas entre las élites criollas, pero no fue un factor clave en los movimientos independentistas, a pesar del apoyo inglés. La independencia significó el fin del monopolio español y el mercantilismo, pero el Perú no estaba preparado para integrarse plenamente en el capitalismo industrial. La minería y la agricultura se estancaron, y el país quedó fragmentado en regiones con economías desarticuladas. En el siglo XIX, la demanda del guano en Europa ofreció una oportunidad económica. El Estado peruano, al controlar este recurso, pudo pagar deudas y financiar proyectos, aunque la prosperidad resultante fue superficial y no mejoró significativamente el nivel de vida de la población, beneficiando solo a unos pocos. Por último, con la conclusión. Bien, en la conclusión tenemos que tener en cuenta los siguientes puntos. Número 1, en lo político, las cuales en la colonia española había un gobierno colonial, pero luego de la independencia se basó en una estructura estatal el gobierno, basada en ideales de igualdad y libertad. Bien, número 2, en lo económico, había un sistema mercantilista colonial, las cuales después de la independencia se ha ido diversificando y también se ha abierto al comercio mundial. Número 3, lo social. Antes no había revolución completa, pero luego de la independencia se modificaron en el acceso al poder y la movilidad social, donde estos reflejan el legado de la independencia y su impacto en la construcción de una nueva identidad nacional y en la configuración de la sociedad peruana contemporánea. Bien, con la reflexión, pero nos preguntaremos, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué podemos reflexionar sobre este tema? Hay que tener en cuenta lo siguiente. 1. La complejidad de la independencia. Antes de la colonia española, cuando ya era último para que termine esa colonia española, gracias a la revolución de los libertadores, don José de San Martín y Simón Bolívar, donde estos libertadores buscaban independencia, pero el problema es que la población peruana no estaba decidida y determinado con favorecer independencia, porque también querían estar con los españoles y por lo tanto había una gran versatilidad, no estaban decididos, y así fue como don José de San Martín llamó a Simón Bolívar, y Simón Bolívar puso un gobierno dictatorial donde los que estaban a favor de la independencia no eran fusilados, pero los que estaban a favor de la colonia española eran fusilados, para de esta manera poder ejecutar de manera fluida la independencia, y así se consiguió la batalla de Ayacucho, la victoria, y así fue independizado nuestro Perú. Número 2, el papel de los libertadores. En el papel de los libertadores no solo buscaban independencia, sino también su beneficio personal, las cuales era implementar, según don José de San Martín, implementar un gobierno de manera constitucional, pero monárquico, las cuales también con Simón Bolívar, que buscaba un gobierno autoritario, pero estos dos personajes buscaban más estar en lo político, más revolucionaban por lo político, pero no por lo social. Número 3, transformaciones sociales. Hubo transformaciones como la erradicación de la discriminación hacia los mestizos, los criollos, las cuales antes la élite española solamente favorecía a los españoles exclusivamente, pero luego de la independencia pudieron hacer que toda esa élite española se eliminara y tomaran cargos los criollos, los mestizos. Pero ojo,
no había libertad todavía totalmente. Entonces, eso es lo que fue a repercutir la construcción continua en la nación. Es decir, la identidad del Perú y también la revolución no era completa. Y entonces seguíamos dependientes de otros países. ¿Pero por qué? Porque solamente los militares, los caudillos, buscaban el beneficio personal y el individualismo, las cuales esto hizo a que la población busque la justicia social, y así de esta manera se construyó continuamente esta nación. Por lo tanto, tenemos que concluir que para poder obtener esa identidad cultural completa y también poder tener esa revolución, esa búsqueda de la independencia completa, nosotros mismos hay que unirnos, nosotros mismos tenemos que identificarnos por nuestro Perú, donde nacimos, donde vivimos y donde hemos desarrollado. Y esto hará que podamos formar esa identidad cultural y de esta manera contribuir a la población. No hay que ver que lo extranjero es la prosperidad y que el Perú es la pobreza, sino que nosotros mismos, yendo al extranjero, tenemos que venir acá y así desarrollar nuestro Perú, buscar que la educación se mejore más para tener de esta manera gobernadores intelectuales que busquen el orden social y no la corrupción, y así contribuir a la independencia. También cuando usamos escarapelas, las escarapelas es un símbolo de identidad porque nos hace recordar la independencia del Perú. Y esto hay que tener en cuenta, muy importante, porque con esto, ese día nos vamos a recordar. Y es un ejemplo para que otras personas y la futura generación pueda sentir esa identidad cultural en su Perú. Bien, y eso es todo. Muchas gracias.